Empezaron a pensar y ser influidos por este texto al pensar el evangelio debe ser predicado a todos, porque si bien es cierto, Dios escoge a quién ha de salvar, nosotros no sabemos quién es y tenemos que predicarle a todos. Otra persona importante que dio un segundo golpe al movimiento que empezó las misiones en el mundo fue Guillermo Carey. Este hombre, este muchacho, era un muchacho muy pobre. Y qué hermoso es cuando tú conoces su historia. Desde muy pequeño él trabajaba en una zapatería y el zapatero, el maestro zapatero que lo entrenaba, tenía libros de viajes. Y él leía estos libros y se quedaba maravillado porque pensaba, hay mucho más planeta fuera de mi pequeña ciudad. Y él anhelaba conocer esos lugares, anhelaba conocer esas lejanías. Él se quedó impactado por ese libro de viajes y de aventuras que él leyó. Y cuando él creció, entonces comenzó a surgir este celo misionero en su vida. George Whitefield, que a pesar de que no era arminiano, porque Juan Wesley sí lo era, fue impactado por el gran avivamiento e influyó en estos hombres. Guillermo Carey leyó un libro que se llama, y perdóname porque el título es bien largo, pero es así, él lo escribió, una investigación de la obligación de los cristianos de usar medios para la conversión de los pueblos paganos. Y cortito el título de su libro, ¿verdad? Pero en ese libro él plantea que los cristianos tenemos la obligación de predicarle a los no convertidos. Y eso definitivamente impactó, porque eso es el inicio de las misiones. Eso es el inicio del esfuerzo evangelístico y misionero que los cristianos debieran de tener. Consecuente con su propia idea y consecuente con su propio libro, Guillermo Carey partió para la India en 1793, junto con otros 3 amigos más. Pero partieron a la India y ese fue, si pudiéramos decirlo, el primer viaje misionero. El primer esfuerzo misionero que se hace en la historia, por lo menos, de la Iglesia Bautista. En 1813 se forma la Sociedad Misionera Bautista a nivel mundial, que tiene como objetivo aglutinar los esfuerzos de los cristianos para poder destinar dinero y destinar trabajo y destinar obreros para las misiones. Se va organizando el trabajo misionero. En 1834 aparece Charles Spurgeon, el pastor bautista, el pastor de la iglesia bautista más grande del mundo en esa época. Hablando del Tabernáculo Metropolitano en Londres. Y este hombre también, a pesar de que él no fue a las misiones, era una iglesia y un hombre que apoyaba a las misiones y creó incluso la Spurgeon College, un instituto, un seminario de instrucción para pastores y misioneros en la palabra de Dios para que ellos salieran a predicar el evangelio. La historia continúa y en 1639, o casi en paralelo realmente, en Estados Unidos se forman las primeras iglesias bautistas en Estados Unidos, con hombres que creían en la igualdad de los seres humanos. Usted sabrá que Estados Unidos batalló mucho con la esclavitud y con arrebatar las tierras a los aborígenes, a los indios que vivían allí. Sin embargo, estos hombres creían en la propiedad de los hombres que habían vivido previamente. Entonces les compran sus tierras, plantan iglesias y empiezan las dos primeras iglesias bautistas en Estados Unidos. Y el gran avivamiento de Inglaterra salpica también, se inicia también a su vez en Estados Unidos. Ya usted puede pensar ahí o ver allí a hombres como Jonathan Edwards y al mismo George Whitefield, que también estuvo por allí predicando el evangelio. Esto causó que el interés misionero y el obrar misionero que había empezado en Inglaterra y en las naciones de Europa salpicara a Estados Unidos. Y Estados Unidos no solamente se dedicaran a plantar iglesias, sino también miraran al extranjero como un lugar donde podían empezar a hacer la obra misionera. Curiosamente, la sociedad británica de una industria británica que tenía propiedades en India prohibió a los misioneros ingleses entrar a la India, porque no querían que les malogren el negocio. Entonces, ¿qué hacían los misioneros ingleses? Ya no podían salir de Inglaterra, iban a Estados Unidos y de ahí iban a la India, porque no les estaba prohibido a los estadounidenses entrar. ¿Pero qué causó? Que misioneros británicos, apasionados por las misiones, compartieran con pastores estadounidenses. Entonces la visión misionera salpicó a Estados Unidos también, y es ahí donde en 1814 se forma la primera Convención Nacional Bautista en Estados Unidos. Así como había la Sociedad Misionera a nivel mundial, la Convención Nacional Bautista se formó en 1814 con el mismo objetivo: aglutinar esfuerzos, recaudar fondos para el envío de misioneros a las naciones, a India, a Birmania, a Japón, a China, todos esos lugares donde la obra de Dios empieza a hacerse. ¿Qué hay de Norteamérica? Perdón, ¿qué hay de Sudamérica? Aquí en Sudamérica, hermanos,
me he sorprendido de un hombre que he visto casi en la totalidad de los países de Sudamérica, como el primero, como el precursor que trajo Biblias y que trajo la palabra de Dios a muchos países de Sudamérica, Diego Thompson. Este hombre, miembro de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, venía como representante de esta sociedad, se contactaba con los gobiernos de los países, conversó con San Martín, por ejemplo, acá en Perú, traía Biblias, las vendía, también dictaba talleres, empezaba colegios. Nunca tuvo la visión, nunca tuvo la intención de plantar iglesias, pero sí tenía la visión y fue usado por Dios como el pionero, como el primero que trajo el evangelio a estas naciones, a las naciones de Sudamérica, y después entraron otros ya, pastores bautistas y todo ello. En Perú por lo menos podemos trazar hasta 1927, la primera iglesia bautista en el Perú. No hace mucho realmente. Entonces la denominación bautista es una denominación joven realmente aquí en Perú. Hay otras denominaciones que han llegado mucho antes. Sin embargo, eso es el esfuerzo que se ha realizado. Y te he tratado de resumir lo más corto posible la historia. Pero ¿qué quiero que veas con esto? Quiero que notes que la historia de las misiones es una historia de esfuerzo, de sangre, sudor y lágrimas, de hombres y mujeres que han tomado el desafío de cumplir la gran comisión más allá de la sociedad, del lugar en el que se encuentran, sino a las naciones incluso más alejadas. Y que esto es un esfuerzo que requiere el trabajo coordinado de muchas iglesias, que sí se ha podido hacer, que falta muchísimo por hacer, es cierto, pero nos ha tocado a nosotros ahora, en esta generación que vivimos, seguir escribiendo esa historia. ¿Cuántos hombres como estos que te he mencionado se levantarán? ¿Cuántas convenciones se harán? ¿Cuántas iglesias se plantarán? No lo sabemos. Esperemos que así sea, para que el esfuerzo misionero siga avanzando. Pero otra cosa que yo aprendo al pensar y a leer la historia de la Iglesia Bautista a lo largo de los siglos es que Dios obra en medio de la historia, en medio de la humanidad, a través de hombres y mujeres frágiles, débiles, pero que sin embargo, hermanos, son utilizados por Dios para llevar a cabo sus propósitos, y el Evangelio sigue siendo predicado y Dios sigue haciendo su voluntad. Siguen personas escuchando acerca del Evangelio. El tema es que estos hombres ya pasaron, ahora nos toca a nosotros. Ahora nos toca a nosotros. ¿Tomaremos parte dentro de esta gran visión de Dios? Yo espero que sí, ¿verdad? Amén. Espero no haberte mareado con tantas fechas, países y nombres, ya como que regresa a Perú 2022. No te quedes en el pasado, tampoco vayas al futuro, quédate acá en el presente. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Acompáñame por favor a Romanos capítulo 10, versículos 8 al 15. Si tienes curiosidad, si tienes interés por saber más de la historia de los bautistas, bueno, puedes escribirme, te puedo enviar el libro, te lo puedo pasar, o si tienes también, Justo Anderson se llama, Historia de los Bautistas, es un libro de chiquito nomás, de 900 páginas. Pero detalla, y lo que me gusta de ese libro es que detalla país por país cómo la obra de Dios empezó país por país, los retos que enfrentaron, las dificultades que vivieron esos hombres que ya no están con nosotros, pero que vivieron igual que tú, tenían problemas igual que tú, tenían circunstancias igual que tú, pero en medio de sus circunstancias fueron fieles a Dios. Y eso, no sé, a mí me inspira, yo creo que también te puede inspirar a ti. Ya, leamos entonces, hermanos, Romanos capítulo 10, versículos 8 al 15. Romanos, estoy leyendo Hechos. Romanos, por favor. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 15. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien. Ya no hay nada asustado, ¿no? ¿Ya pasó el susto? Muy bien. De ahí atrás veía temblando. No tiemble, hermano. Verso 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor, que invocar el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Señor, te damos gracias por esta mañana.
Gracias por estos preciosos especiales que hemos tenido el privilegio de oír, de ver, los cuales nos motivan, nos animan, nos alientan, Señor, a seguir considerando la obra misionera como parte de la responsabilidad que la Iglesia del Señor tiene a nivel general, pero también la responsabilidad de predicar el Evangelio que todo creyente tiene, que todo creyente tenemos a nivel particular. Por favor, ayúdanos a seguir reflexionando en este importante tema y ver lo que tu palabra nos tiene que decir, lo que tú nos quieres decir, la manera como tú nos quieres animar por medio de las Escrituras a mantenernos firmes en la misión que tú has dejado a tu iglesia. Señor, utiliza mi vida, Señor, y por encima de mi fragilidad, por encima de mi debilidad, por encima de mi indignidad, Señor, habla a tu iglesia, te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Les traté de ilustrar, espero haberlo hecho medianamente bien, la historia de la obra bautista para que usted vea que tenemos un pasado. Eso no sucedió, no se hizo de la nada. Los bautistas no aparecieron así como que por arte de magia, sino que hay toda una historia. Hay toda una historia de hombres que tal vez ni siquiera conocemos o nunca hemos oído hablar de ellos, pero que vivieron, pero que tuvieron sueños. Y lo que me sorprende es de que ellos siempre trataron de guardar este deseo, estos sueños de ver a Dios siendo proclamado en las naciones. Y Dios utilizando medios ordinarios y a hombres ordinarios para lograr cosas extraordinarias. Entonces eso nos muestra que Dios me puede usar a mí también. No hay nadie más ordinario que yo. Y también te puede usar a ti. Dios puede utilizar a todos nosotros, hermanos, en estos tiempos y de estas formas. Si nosotros tenemos el deseo sincero de ser utilizados por Dios, si nosotros oramos y decimos, Señor, utiliza mi vida, muéstrame el camino que yo puedo hacer o cómo puedo hacer para poder llevar tu gloria a las naciones, para poder llevar tu gloria a aquellos que aún no te conocen. Vamos a ver más adelante que aún hay un gran porcentaje de personas, realmente 42.9% de personas o de pueblos no alcanzados aún. Hay una gran cantidad de personas, billones de personas que aún no han oído el Evangelio, tanto en nuestro propio país como en otros países y sobre todo en la conocida ventana 1040. Hay muchas personas que aún no han conocido al Señor, pero este pasaje de las Escrituras, este pasaje que te acabo de comentar, no es tan extraño para ti, lo has leído, lo acabamos de escuchar también en los especiales, es un pasaje conocido, se canta incluso muchas veces, pero a veces de repente no meditamos tanto en esto, y este pasaje nos muestra la gran necesidad que existe de predicar. Hermanos, Dios puede alcanzar el mundo así simplemente, puede mandar a sus ángeles a predicar y de hecho lo va a hacer en el tiempo del Apocalipsis, pero en este tiempo nos ha dejado a nosotros la responsabilidad de que usted y yo hagamos la labor de compartir las buenas nuevas de salvación. Dios ha provisto salvación, hermano, para la humanidad. Y no es una salvación difícil en el sentido de que el hombre no tiene que hacer algo extraordinario para poder recibirla. Realmente la maravilla del Evangelio y por lo que son buenas noticias es porque solamente tienes que creer en él. No tienes que dar todo el dinero del mundo, no tienes que sacrificar a tu hijo, no tienes que torturarte a ti mismo, no tienes que viajar muy lejos en busca de algún mago místico ahí para que te ayude. No, solo lo único que tienes que hacer es simplemente poner tu esperanza en aquel que murió y que hizo todo por ti, Cristo Jesús. Entonces es un mensaje que está cercano, que está accesible y que está disponible para todos. El mensaje dice claramente para judíos y para griegos, para cualquiera, para cualquier nacionalidad, para cualquier situación social, para cualquier tipo de persona, el Evangelio está disponible. Entonces es un Evangelio accesible, no es difícil, es un Evangelio disponible y también es un Evangelio que es urgente, debe ser llevado a todas las naciones. Debe ser llevado, porque ese es el camino y esa es la vía por medio de la cual Dios ha decidido que el hombre sea salvo, por la locura de la predicación. El Evangelio tiene que ser predicado para que las personas puedan poner su fe en Cristo Jesús. Y tiene que ser predicado por seres humanos, hombres predicando a hombres, mujeres predicando a mujeres, jóvenes predicando a jóvenes, la iglesia predicando a su prójimo. 3 puntos quiero compartir contigo de este texto. Primero, versículos 8 al 10, el Evangelio puede salvar a todos. ¿Cuántos dicen amén? Versículos 11 al 13, el Evangelio está disponible para todos. Versículos 11 al 13, el Evangelio está disponible para todos. Y versículos 14 al 15, el Evangelio debe ser llevado a todos. El Evangelio debe ser llevado a todos. Entonces vamos ahí por el primer punto, el Evangelio puede salvar a todos. Y antes de que me mires con mala cara, espérame, déjame terminar, por favor. Ya me estás mirando, me estás ya analizando. Tranquilo, espérate. Dice la palabra de Dios, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En este capítulo, en el capítulo número 10 del Evangelio, algunos le llaman el quinto Evangelio, de la epístola a los Romanos, Pablo nos muestra un contraste marcado. ¿Entre qué? Entre la justicia que viene por la ley y la justicia que viene por la fe. De la justicia de la ley, ¿qué dice Pablo? Todo aquel que quiera vivir por esa justicia tiene que cumplir todas las palabras de la ley. Y cualquier quebrantamiento, aunque sea un punto muy pequeñito de la ley, te hace culpable de la misma. Es una justicia imposible de alcanzar por el ser humano normal, porque todos pecamos y no hay hombre que no peque. Entonces la justicia de la ley no es el camino por el cual tú quieres ir para ser salvo, porque es imposible que lo puedas cumplir. Tendrías que estar todo el día, todos los días de tu vida, teniendo tu checklist allí de los 10 mandamientos y sus 670 derivaciones para ver que no has fallado ninguna de ellas. Y llegar a ese día y decir, wow, por fin pude cumplirla, pero al día siguiente tienes otra vez que estar pendiente y basta que falles en uno solo de estos, ya estás frito pescadito. Es decir, el camino de la justicia de la ley no es el camino por el cual tú quieres ir. El otro camino que muestra Pablo es la justicia que viene por la fe. Y de la justicia que viene por la fe, ¿qué es lo que dice Pablo? Ofrece salvación a todo aquel que cree. Y no está tan lejos, dice Pablo. No tienes que subir al cielo para traerla, porque de hecho, y pensándolo de esta manera, nadie podría subir al cielo, ¿verdad? Porque nadie tiene acceso a la presencia de Dios, a menos que sea por los méritos de Cristo. Tampoco tienes que descender al abismo, dice Pablo, para traer a Cristo de entre los muertos, porque Cristo ya lo hizo por ti. Él ya murió por ti, porque igual si yo descendiera al abismo ya no podría regresar. No hay hombre que pueda volver de la muerte. Pero gracias al Señor yo no tengo que subir al cielo porque igual no puedo hacerlo. Cristo bajó del cielo y tampoco tengo que descender al abismo a morir porque Cristo ya lo hizo por mí. No está lejos, dice Pablo. No te cuesta millones de dólares. No tienes que invertir toda tu vida para conseguirlo. No tienes que viajar muy lejos para conseguirlo. No tienes que comprarlo, ni alguien te lo tiene que regalar, un tío rico como herencia. No, está tan cerca de ti como en tu boca y en tu corazón. Está tan cerca de ti que realmente lo que tienes que hacer es confesar, creer, y eso no solamente, y quiero que, porque esto se ha tomado, y he escuchado a algunos proponentes de la teología esta de la prosperidad y de la fe y la de declarar por fe, esto no es algo mágico, esto no es algo místico, que tú simplemente repites una oración, la famosa oración del pecador, y ya instantáneamente eres salvo. Vamos a ver que eso no es así necesariamente. Yo puedo haber hecho la oración del pecador y sin embargo no ser salvo. Vamos a ver que hay algo distinto acá. ¿Qué es lo que dice Pablo? Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, está cercana, está asequible, no es algo tan difícil. Sin embargo, dice, esta es la palabra de fe que predicamos, esto es lo que decimos, esto es lo que anunciamos que el hombre tiene que hacer. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, la promesa es que serás salvo. Ahora vamos a analizar un poquito más esto. ¿Qué significa esta palabra confesar? Esta palabra confesar viene de un vocablo que da la idea de homologarte, ponerte de acuerdo. Ponerte de acuerdo con algo, con alguien. ¿Eso qué significa? Entonces yo me pongo de acuerdo con las palabras de alguien. ¿De quién? De Dios. Dios ha dicho que todo ser humano es pecador. Amén. Están de miedo todavía, ¿no? Dios ha dicho que todo ser humano es pecador. Bueno, si no lo sabías, te lo cuento. Romanos 3, del 9 en adelante, dice que todo ser humano es pecador. Todo ser humano es pecador. Eso es lo que en teología se le conoce como depravación total. El hombre está perdido, muerto en sus delitos y pecados. No hay nada que el hombre pueda hacer, ni consciente ni inconscientemente, para poder acercarse a Dios. Dice la Escritura que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, no las puede comprender. Efesios 2:1 nos dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. 1 Corintios 4:4 nos dice que el incrédulo está cegado por Satanás. Entonces, para el ser humano incrédulo natural es imposible acercarse a Dios. Dios ha dicho no solamente que el hombre es pecador, Dios ha dicho que Jesús, su Hijo, descendió de los cielos, se encarnó, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y resucitó el tercer día. Ese es el testimonio de Dios, es lo que Dios ha dicho. Entonces, ¿qué significa confesar? Confesar significa que yo me pongo de acuerdo con lo que Dios ha dicho, me homologo a lo que Dios ha dicho. ¿Me entiendes la palabra homologar, verdad? ¿Entiendes el significado de la palabra homologar? Por ejemplo, a ver, vamos a ponerlo así.
Las industrias alimentarias tienen que homologarse a ciertos estándares. Quiere decir, yo no puedo fabricar leche, traer mi vaca ahí, ordeñarla, echarle un poco de azúcar, le envaso y la vendo. Ya está, ya tengo mi industria lechera. No. Tú tienes que homologarte a estándares. Estándares de sanidad, estándares de... No, tú puedes tener a tu vaca en cualquier lugar. Tienes que tener un lugar apropiado que no permita la proliferación de bacterias. Incluso para ordeñarla tiene que haber toda una manera de hacerlo, un estándar. Tienes que mantener la leche a cierta temperatura, tienes que pasteurizarla, tienes que envasarla en cierto tipo de envases. ¿Me entiendes? Esas normas, esos estándares se han puesto justamente para garantizar la salubridad. Entonces, cuando esta empresa quiere vender leche, tiene que homologarse. Tiene que ponerse de acuerdo con ese estándar para que pueda vender. Ahora sí me entiende la palabra homologar. Entonces, si Dios ha dicho una cosa con respecto al Evangelio, yo tengo que confesar, y confesar que es homologarme, es decir, me pongo de acuerdo con lo que Dios dice. Yo digo, sí, es verdad, Cristo vino a morir por mí. Cristo es Dios, se encarnó, se hizo hombre, vivió una vida perfecta y murió en la cruz por mí y resucitó al tercer día, como dice las Escrituras. Me homologo. Eso es lo que significa confesar. No pensemos que simplemente por decir, sí, Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón, ya. No, es que no es magia. No es magia. Por eso muchas veces, muchas personas, incluido yo también lo hice, llegué a una iglesia en 1999 gracias a uno de mis hermanos que me invitó. Escuché el Evangelio, ni me acuerdo lo que me dijeron, solo se me acordó que estaba al frente y repetí una oración y regresé a mi sitio. Y comencé a ir a la iglesia, pero mi vida era completamente igual, no había cambiado en nada. ¿Por qué? Porque solo repetí una oración. Pasaron los meses y tuvo que llegar recién el próximo año, en el 2000, para yo, gracias al Señor, a través de unos libros y unas cosas ahí, reflexionara y me pusiera de rodillas y dijera, Señor, yo creo que no soy salvo, sálvame de mis pecados. No repetí una frase hecha, sino que me homologué a lo que Dios decía. Yo soy pecador, estoy perdido, necesito salvación. Entonces de eso estamos hablando. No es un ritual mágico, no es simplemente confiésalo y serás salvo, dilo y serás salvo, no, un ritual, una especie de rito o de frase hecha. No, confesar es homologarte, es ponerte de acuerdo con lo que Dios dice y decir efectivamente, Señor, tú eres justo y yo soy pecador, yo merezco la muerte, pero Cristo tu Hijo murió por mí, sálvame. ¿Qué más? Dice la palabra del Señor también que aparte de la confesión, aparte de ponerme de acuerdo con lo que Dios dice, también yo tengo que creer. Y yo tengo que creer y poner mi fe en algo que no he visto. La resurrección de Cristo, hermanos, es el evento culminante del cristianismo. Y es un evento que tienes que creer, si no, no puedes ser cristiano. Yo no puedo ser cristiano si no creo en la resurrección de Cristo. Yo no puedo llamarme cristiano si no creo que Cristo murió y resucitó de los muertos. Pero lamentablemente existe una suerte de evangelicalismo, de religión evangélica que no habla de Cristo, que habla de ir a la iglesia, de Dios, que Dios es bueno, que quiere lo mejor para ti, que lo mejor está por venir, que los valores, que las virtudes, pero no hablan de Cristo, no hablan del evangelio, no hablan del pecado. Entonces, ¿cómo puedo considerarme cristiano si no creo en Cristo, si no creo en la obra de Cristo y lo que Cristo hizo? La resurrección entonces es importante, hermanos. Y hay evidencias, tanto internas como externas, de la resurrección de Cristo. Algunas de esas evidencias son la multiplicidad de testigos. Si una persona, no sé, si el hermano Bruno que está afuera me dice, pastor, acabo de ver un ovni pasar. Yo le digo, ¿seguro has desayunado? De repente, no, y el hambre le hace ver ahí platillos, empanadas voladoras. Pero si ya veo 2, 3, también Wilmer, también Arra, no, pastor, un platillo volador ha pasado. Ya me empiezo a dudar, porque digo, bueno, ya son 2, 3, 4, 5. Si de pronto al salir el culto todo me dice, pastor, hemos visto un platillo volador, vienen por ti. Ya yo me escondo. Porque son muchos testigos que hablan acerca de esto. Hay muchos testigos, dice Pablo en 1 Corintios 15, más de 500 que lo vieron vivo a Jesús. Y no solamente muchos testigos, sino testigos independientes. Estos testigos no eran familia, bueno, algunos seguramente sí, pero imagínate, no todos los 500 eran parientes. Gente que lo vio vivo, que estaban independientes. Los mismos evangelios, los evangelistas, lo vieron a Jesús resucitado de manera independiente y cada uno cuenta una historia diferente, desde un punto de vista diferente, pero la misma historia. Cristo resucitó entre los muertos. Entonces la resurrección de los muertos, hermanos, es crucial dentro del cristianismo.
Es crucial dentro del cristianismo. Y es algo que yo tengo que creer para poder considerarme cristiano, para poder ser salvo. Poner mi confianza en lo que no he visto, pero sí sé que ha sucedido porque lo creo. La fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creo que Cristo hizo eso por mí. ¿Alguien aquí cree eso? Entonces, hermanos, nos podemos llamar hermanos, porque creemos en lo mismo. Porque yo no puedo llamar hermano a una persona que llamándose cristiana o religiosa o de otra secta, no le puedo llamar cristiano porque no cree en Cristo como la persona central de su fe. Creen en otros libros, creen en otros escritos, creen en otras doctrinas. Entonces yo no puedo llamarle hermano a esa persona. Yo no puedo llamarle hermano a un testigo de Jehová. Yo no puedo llamarle hermano a un adventista. Yo no puedo llamarle hermano a un mormón. No puedo, por más que me hablen de Jesús, que sí, Jesús, qué lindo. No, yo no puedo llamarle hermano porque no creen en el mismo Jesús que yo creo. No creen en Jesús como Dios. No creen en Jesús como hombre. No creen en Jesús como ese Dios hombre que vino a la tierra, vivió una vida perfecta y resucitó de entre los muertos al tercer día. Si ellos no creen eso, yo no puedo llamarle hermanos. Es una doctrina sobre la cual no podemos negociar. Yo sí puedo llamarle hermano a un hermano pentecostal, yo sí puedo llamarle hermano a un hermano de la herencia misionera, yo sí puedo llamarle un hermano de la Triple M. Claro que sí, porque más allá de las formas, en lo central creemos lo mismo. Y puedo llamarle mi hermano, y puedo abrazarme con mi hermano y vamos a ir al cielo juntos. Amén. Pero con otras personas que no creen lo mismo, no puedo llamarle hermano porque no creemos lo mismo. Entonces, esta confesión de fe, dice Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos. Y eso es eje y crucial también. No puede haber misiones si no hay predicación del evangelio. La misión no es obra social, hermano. La misión no solamente viajar a un lugar lejano, tomarme fotos y enviar un poco de ayuda social. La misión es efectivamente y sobre todo predicar el evangelio. Porque la obra social no va a salvar a los hombres. Se hace obra social si se puede. Gloria al Señor, pero la labor principal de la evangelización, y hermanos, yo lo veo así, misiones no es más que evangelización a nivel mundial. Simplemente, no separemos las cosas. Evangelización se hace a nivel local, regional, nacional y mundial. Misiones es simplemente evangelización a nivel mundial, pero es evangelización en sí. Es evangelización. De tal suerte que una iglesia que no evangeliza no va a hacer misiones. Una iglesia que no hace misiones es porque seguramente ni siquiera está evangelizando. Porque la evangelización es eso, llevar las buenas nuevas del evangelio a Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, todos los lugares donde el Señor nos permita llegar. Entonces esta se tiene que predicar. ¿Qué se tiene que predicar? Ponte de acuerdo con lo que Dios ha dicho. Abandona tus teorías, abandona tus doctrinas, abandona tus ideas humanas. Cree lo que Dios ha dicho acerca de sí mismo y acerca de su Hijo. Ponte de acuerdo con el mensaje de Dios y cree que Cristo Jesús vino a solucionar ese problema. Dios dice, tú eres pecador, pero también dice, te he traído una solución y esa solución es Cristo Jesús. Entonces yo lo creo, me pongo de acuerdo con eso. La promesa es, usted será salvo. Asequible, ¿verdad? No hay mucho más que hacer. No tienes que pasar un curso previo. No tienes que dar dinero. Solo tienes que creer y ponerte de acuerdo con lo que Dios está diciendo. Claro, eso significa derribar las murallas, derribar mis ideas preconcebidas, derribar las ideas preconcebidas que los seres humanos tienen. No, yo no soy tan malo. No, yo no tengo necesidad de Dios. Yo soy el arquitecto de mi propio destino. Bueno, yo buscaré a Dios cuando tenga tiempo. Y todos esos argumentos tienen que caer para que yo me ponga de acuerdo con lo que Dios está diciendo. ¿Me entiende? Y hablaba justo ayer con los adolescentes. ¿Por qué Dios llamó a Samuel y no llamó a Elí? Porque Elí estaba metido en cosas. Porque a veces los adultos estamos tan enredados ya en las cosas de este mundo y nuestro corazón no está tan libre. En cambio los jóvenes, los adolescentes están más frescos, no tienen tantas obligaciones, están más listos y dispuestos para buscar al Señor. No estoy diciendo con esto que Dios no usa a los viejitos o a los mayores como yo. Estoy diciendo que muchas veces, y las estadísticas lo dicen, mientras más joven es la persona, más probabilidad de que reciba al Señor, de que crea en Jesucristo, que se entregue su vida, que le entregue su vida a Él. Entonces, hermano, tenemos que ponernos de acuerdo con lo que Dios dice. Tenemos que ponernos de acuerdo con lo que el Señor, con la solución que el Señor ha planteado, y seremos salvos. Esa es la palabra de fe que predicamos. Esas son las buenas nuevas de salvación. Cristo murió por nosotros y resucitó de entre los muertos para nuestra salvación. Y eso es lo que nosotros predicamos. Porque con el corazón se cree para justicia, dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Y yo siempre tenía dudas con respecto a ese pasaje, a esa parte, por lo menos, ¿qué significa eso? ¿Qué significa de que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación? Entonces significa que yo tengo que hablarlo
De todas maneras, tengo que decirlo, tengo que verbalizarlo para ser salvo. Es decir, si yo oro en mi corazón, no soy salvo. Y tenía esa serie de preguntas, esa serie de cuestionamientos. Pero investigando un poco más y viendo mejor las cosas, lo que vemos acá, lo que Pablo está diciendo, es esto: que la salvación, que el hecho de que yo, pongámoslo así, me acerque a Jesús para ser salvo, implica dos cosas. Confío de corazón en el mensaje del Evangelio, creo, y también dispongo mi ser, mi cuerpo, pues, en consecuencia a eso. En este caso, Pablo lo ilustra como confiesas con tu boca. ¿Pero qué está diciendo? Todo tu ser tiene que disponerse. Es decir, yo no puedo decir, sí, yo creo en Jesús, pero nunca me acerco físicamente a Él. Es decir, no oro, no me dispongo. ¿Me está entendiendo? O viceversa. Yo no puedo decir, sí, me arrodillo, voy a orar, pero mi corazón no está creyendo en Él. ¿Me entiende? Entonces tiene que haber una sincronía. Tanto mi ser interior, es decir, mi alma, mi ser, yo tengo que creer, mi corazón tiene que creer, disponerse a creer lo que Dios ha dicho de Él y de su Hijo, como mi cuerpo tiene que disponerse, es decir, el arrepentimiento. Pues tengo que acercarme a Dios, tengo que acercarme a Él, orar, clamar, buscarle. Yo no puedo decir sí soy salvo porque creo en Él, pero no hago nada, no dispongo mi cuerpo, porque, hermanos amados, el cuerpo es el vehículo de nuestra alma. Amén. Y algunos tienen un triciclo, otros tenemos un monster truck, algunos tienen un patín del diablo, no, un scooter mejor. Patín del diablo suena feo. Otros tenemos una minivan, otros tenemos un city car, y podría seguir toda la mañana con ese recurso fácil. Pero a lo que quiero llegar es que el cuerpo es el vehículo del alma, hermanos. Y tanto mi cuerpo como mi alma tienen que estar entregados al Señor. Yo no puedo creer solamente intelectualmente y decir, no, yo creo en Cristo. Yo soy salvo, yo creo en Cristo. Pero no me he arrepentido de mis pecados. Yo no me he dispuesto de corazón al Señor. Yo no me acerco a Él, pues. Igual, yo no puedo decir, sí, yo soy salvo porque estoy acá en la iglesia, estoy orando, pero ni siquiera entiendo las verdades del Evangelio, ni siquiera he creído realmente, ni siquiera sé en qué he creído. Estoy aquí porque me gusta estar. Tiene que haber una sincronía. Ambos elementos tienen que estar allí. Tanto tu fe como la disposición de tu ser entero tiene que estar allí. Y eso es la evidencia, eso es la muestra de que realmente hemos creído efectivamente en el Señor y seremos salvos. Entonces, confesamos y creemos, hermanos, no sobre las obras de algo que otra persona ha hecho, o de lo que nosotros hemos hecho, perdón. Confesamos y creemos lo que otro ha hecho, Jesús. Confiamos y descansamos en que las obras de Él nos dan la salvación. El que ella haya muerto en la cruz por nosotros, eso nos dio la salvación. Y en eso descansamos. Entonces, en resumen, la salvación es por la gracia de Dios, no por mis méritos personales, por medio de la fe, no por medio de las obras, en la persona de Jesucristo. Amén. La salvación, vuelvo a repetir, es por la gracia de Dios, por medio de la fe, en la persona y obra de Cristo Jesús. La salvación no es por obras humanas, ni por méritos propios, sino es por la gracia de Dios en la fe, por medio de la fe en Cristo Jesús. Creemos entonces que Jesús es Dios, el Dios hombre, que se encarnó, vino a esta tierra, vivió una vida perfecta y murió al tercer día como culpable, cargando nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él resucitó de los muertos, estuvo 40 días en esta tierra enseñando a sus discípulos y luego ascendió a los cielos, en donde está sentado a la diestra de Dios, y desde donde volverá por segunda vez para llevarse a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, Jesús es el Señor, es el Mesías prometido de Israel, el Mesías de Dios, es el Cristo, el Salvador de todos los hombres, en especial de los que creen. Te decía al inicio, el título de esta sección es: el Evangelio puede salvar a todos, pero lamentablemente no salva a todos, porque es el Salvador efectivamente de los que creen. La salvación es automática. No significa que por el hecho de que Cristo murió por todos, todos somos salvos automáticamente. No, tiene que haber una respuesta del ser humano, y esa respuesta es la del arrepentimiento y la fe en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha hecho. Entonces, ¿el Evangelio puede salvar a todos? Sí, pero no salva a todos. ¿A quiénes salva? A los que ponen su fe y su esperanza en Cristo Jesús. En ningún otro lado hay salvación, hermanos.
Dios no ha declarado ningún otro medio de salvación. Y eso es parte de confesar. Yo tengo que ponerme de acuerdo con lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho que solamente hay un solo nombre en el cual usted puede ser salvo. En el nombre de Jesús. No hay otro. Entonces yo tengo que abandonar mis creencias, mis santos, mis caminos, mis dioses falsos y decir, no, es en el nombre de Jesús que yo puedo ser salvo, porque eso es lo que Dios ha dicho y yo me pongo de acuerdo con Él. Y este evangelio tiene que ser anunciado a todos los hombres. Entonces, como parte final de esto, Dios no ha hecho el evangelio inalcanzable, hermanos. Vuelvo a repetirlo. Dios no ha hecho algo inalcanzable. Tú no has tenido que hacer algo sobrehumano para poder ser salvo. Simplemente alguien te predicó, Dios tocó tu corazón y tú creíste. Te arrepentiste de tu vida de pecado y te acercaste al Señor. Entonces, el evangelio no es inalcanzable. Está cerca de todo aquel que de corazón reconoce su necesidad de Dios. Segundo punto, el evangelio está disponible para todos. Acompáñame a leer, por favor, versículos 11 y 13. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces vemos una vez más la misma promesa. Al inicio se dice, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Acá dice, si tú invocas el nombre del Señor, serás salvo. El mensaje del evangelio, quiero mostrarte algunas características de este. En primer lugar, es cierto porque proviene de Dios que no miente. Amén. El evangelio no es mentira, no es una oferta falsa. No es esa oferta que tú ves en el supermercado que dice 0.90, una cantidad de que tú ves bien y no es otra, ¿verdad? O te dicen una cantidad, al final no era medio kilo nomás, ¿no? No, el evangelio es una oferta cierta porque proviene de Dios que no miente. Es segura porque fue prometida en las Escrituras. Fue prometida en las Escrituras. Dice, la Escritura dice, lo asegura, lo afirma. Eso no es un mensaje de un hombre, es un mensaje de Dios registrado en su palabra. Es seguro, es firme, porque Dios lo ha dicho así, Dios no miente. Es poderosa, porque salva a todo aquel que cree en Él. No hay hombre que se haya acercado en fe y en arrepentimiento a Cristo Jesús que haya vuelto perdido. Es salvo automáticamente, porque Dios tiene el poder para salvar a todo aquel que se acerca a Él. El evangelio es poderoso y es universal, porque dice la Escritura, todo aquel que se acerca a Él será salvo. No hay distinción económica, ni social, ni racial, que diga, no, estos son salvos, estos no. No, todos son salvos. Una de las controversias que había en Estados Unidos con respecto a la esclavitud negra, de los hombres negros, afroamericanos, era que muchos pensaban, las personas de raza negra no son personas realmente, entonces no merecen, y si no son personas no pueden ser salvos, no merecen la salvación. Solamente son instrumentos que podemos utilizar. Y entonces eso se estableció en Estados Unidos y llegó a un punto en el cual dividió a Estados Unidos entre los del norte y los del sur. Los del norte eran liberacionistas. Ellos decían, no, los negros, perdóname si lo refiero así, pero no lo digo mala onda, los de color negro son seres humanos. Son seres humanos tan iguales a nosotros y por ende tienen un alma y están perdidos y necesitan salvación. Entonces ellos tienen que ser libres de las cadenas. Y se les tiene que predicar el evangelio. Entonces los Estados Unidos del norte eran liberacionistas o abolicionistas. Los del sur, no, los del sur eran esclavistas. Y decían, ok, convengamos en que son personas. Ok, les vamos a predicar el evangelio, pero que sigan trabajando. Entonces eran esclavos, pero esclavos sí, les predicaban. Y es más, incluso hubo una gran controversia en la iglesia estadounidense, porque incluso a la sociedad esta misionera mundial que se creó, iban candidatos a misioneros, pero eran esclavistas, tenían esclavos. Les negaban el hecho de que sean misioneros. ¿Cómo voy a ser misionero y tengo esclavos? ¿Me entiende? Entonces, ahí hay toda una controversia. ¿Por qué te digo y por qué te menciono esto? Porque, hermanos, el evangelio tal cual no llegó a Estados Unidos en esas purezas, sino hasta mucho tiempo después. Cuando un incrédulo, ni siquiera un creyente, presidente de los Estados Unidos, abolió la esclavitud a nivel nacional. Y ya las iglesias esclavistas tuvieron que seguir, ¿no? por obligación, no porque querían realmente. Pero gracias a Dios que eso no sucedió en otros lugares. El evangelio está disponible para todos, hermano. Y donde llega el evangelio a una persona, trae libertad, trae paz, trae gozo. Amén. Para Dios el único requisito para ser salvo es la fe.
no es tu billetera, lo grueso de tu billetera o tu color de piel o tu condición social. Es simplemente la fe. Si hay fe, entonces puede haber salvación. Para Dios no hay diferencia entre judíos y griegos. Todos son seres humanos, todos están perdidos y todos necesitan del evangelio. Sin embargo, quiero que notes esto. Para Dios no hay problema, para Dios no hay límites. El que se acerca será salvo. ¿Sabes cuál es el problema? En el ser humano. Mira, los judíos encontraban tropiezo en el evangelio. Decían, no, yo no puedo creer en un Mesías que muere como un criminal. No, yo no puedo creer en eso. Entonces encontraban tropiezo en la cruz. ¿Ok? Vamos a predicar a los gentiles. Y los gentiles decían, no, pues, yo no voy a creer en un hombre que no sé ni de dónde salió, que murió en una cruz, y ese es el Salvador. Olvídalo. Yo quiero la sabiduría, yo quiero el conocimiento. Entonces los judíos encontraban tropiezo en la cruz, los griegos buscaban sabiduría. Pero ¿qué dice Pablo? La cruz, el mensaje de la cruz, el evangelio es poder de Dios para todo el que cree. Sea judío o griego, no interesa. Si tú crees en la cruz, si tú crees en el mensaje del evangelio, eres salvo. Entonces, el evangelio, hermanos, sigue siendo poder de Dios. El problema no está en Dios, el problema está en el hombre que no cree. El problema está en el hombre que endurece su corazón. El problema está en el hombre que prefiere, como dice el evangelio de Juan, ama más las tinieblas que la luz. El problema no es el evangelio sigue siendo poderoso. El problema es que el evangelio no se predica. El problema es que el evangelio no se cree, el evangelio no se recibe o se ha contaminado con otras cosas. Pero el evangelio, donde ha sido predicado, sigue siendo poderoso, sigue salvando personas. Amén. Cuando nosotros predicamos y a veces nos sentimos un poco tristes porque las personas a las que predicamos no responden, no piense usted que es porque el evangelio ha perdido poder. Es porque el mundo está cada vez más endurecido en su maldad. Cada vez el terreno está más difícil de arar. ¿Y qué es lo que debemos orar? Señor, cambia tu evangelio, hazlo más atractivo. No. Lo que tenemos que orar es, Señor, ablanda esta tierra dura. Ablanda esta tierra endurecida para que tu palabra pueda penetrar y pueda dar frutos. Eso es lo que tenemos que orar. El evangelio no va a cambiar, hermanos. No debe cambiar. Pero lo que sí podemos orar es para que Dios toque esos corazones endurecidos. Endurecidos por el pecado, enfriados por la maldad de este mundo que es cada vez más creciente, distraídos y entretenidos con todas las cosas que el mundo te lanza para entretenerte. Pero oremos, Señor, quebranta esta tierra, empezando por mi propia tierra, por mi propio corazón, y quebranta la tierra de aquellos que predicándoles y hablándoles y mostrándoles siguen reacios a creer en el nombre de Jesús como Señor y Salvador. El Señor de todos, dice, es rico para con todos los que le invocan. Él murió por los pecados de todos, pero no todos le creen. Él es poderoso para salvar a todos, pero no todos se salvan. Él es rico para con todos los que le invocan, pero no todos le invocan. Él salva a todos los que se acercan a Él, pero no todos se acercan a Él. ¿Qué es necesario para que esto suceda? ¿Qué es necesario para que el hombre conozca que hay un Salvador que es rico, que puede salvarle, que es poderoso para salvarle, que es poderoso para romper sus cadenas, que es poderoso para reconstruir su matrimonio, que es poderoso para darle una nueva vida? ¿Qué se necesita? Que se predique el evangelio. Entonces el evangelio es asequible, el evangelio es poderoso, pero el evangelio tiene que ser predicado. Tiene que ser llevado a personas que no han oído de él, que no conocen la palabra de Dios. Hermano, no hay pecador tan grande que no pueda ser salvado por Dios. No hay pecador tan alejado de Dios que Dios no pueda traer a sí mismo. Y mira quién le escribe. ¿Quién escribe la carta a los romanos? Pablo. ¿Y quién era Pablo? Dice, yo soy de los pecadores el primero. Pero todo esto hizo Dios en mí, dice, para que se vea la misericordia de Dios. Es decir, si Dios me pudo salvar a mí, puede salvar a cualquiera. Puede salvar a cualquiera, hermanos. Mira lo que dice 1 Timoteo, capítulo 1, verso 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús mi Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibida misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, dice Pablo, que Cristo Jesús vino para el mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase el primero en mí toda su clemencia, para ejemplo de los que han de creer en Él para vida eterna.
Por eso, dice, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor salva a Pablo y muestra su misericordia en este hombre tan endurecido en su corazón, en su religiosidad, para mostrar al mundo que Dios puede salvar a quien quiera. Que no hay pecador tan endurecido que Dios no pueda salvar. Que no hay pecador que se haya hundido tanto en el pecado que Dios no puede extender su mano y levantarlo de esa inmundicia y hacerle una nueva criatura. Y no solamente lo salvó, lo hizo un instrumento en sus manos, un instrumento poderoso, tal que no ha sido superado hasta el día de hoy por ningún otro obrero, pastor, misionero cristiano. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, hermano. Para ejemplo, para que usted pueda animarse y decir, si Dios salvó a Pablo, Dios puede salvar a cualquiera. Vamos a predicar el evangelio. No hay hombre tan perdido que Dios no pueda salvar. No hay hombre tan arruinado que Dios no pueda salvar. Dios puede salvar a todos. El mensaje del evangelio, entonces, mi amado hermano, no tiene color ni nacionalidad. Está disponible a hombres y mujeres de toda tribu, lengua y nación. El Señor es poderoso. Él sigue siendo el Señor de todos. Su evangelio es poderoso. Sigue siendo un evangelio poderoso. Salva al que se acerca a Él. ¿Qué falta para que la cadena funcione? Tiene que ser predicado. Tiene que ser predicado. Lea conmigo como tercer y último punto, versos 14 y 15. El evangelio debe ser predicado a todos, debe ser llevado a todos. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces el evangelio está cercano al hombre. El evangelio está disponible para todos los hombres. ¿Por qué no creen entonces si está cercano y está disponible? Uno, por la dureza del corazón del hombre. Porque el hombre, te lo dije minutos atrás, está perdido. No entiende. Y ahí entra la soberanía de Dios al obrar en el corazón de un hombre perdido. Eso lo vamos a ver luego en soteriología. Es imposible de que un hombre sea salvo a menos que Dios obre en esa persona. A menos que Dios alumbre el entendimiento, regenere esa persona. Es imposible que esa persona pueda creer. Porque no es un asunto intelectual, es un asunto espiritual. Entonces esa dureza de corazón se tiene que romper en primer lugar. Segundo, por la soberanía de Dios en la salvación. Ya te lo mencioné, Dios salva a aquel que llama para salvación. Y porque el evangelio tiene que ser predicado. Si no es predicado el evangelio, el hombre no puede ser salvo. Tiene que haber predicación del evangelio. Por eso yo siempre comparto y comento a los hermanos cuando les digo, les animo, hermanos, invitemos a la gente a la iglesia, pero no pienses que solo invitándola a la iglesia ya predicaste. No, predicar es compartir el evangelio. Invitar a la iglesia es invitar a la iglesia nada más. Es traerle para que se exponga a la predicación del evangelio. Pero predicar el evangelio va más allá. Es que tú aprendas a compartir el evangelio. Y no es tan complicado. Simplemente aprende un método tan sencillo como el Camino Romanos. ¿Cuántos conocen el Camino Romanos? Madre Santa. Primer paso, Romanos, examen oral, academia virtual. 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Puedes apoyarte en Romanos 3:9-10 también. No hay justo ni uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Qué más? Segundo paso, Romanos 5:8, ¿verdad? En que aún siendo enemigos, en eso se muestra el amor de Dios, en que aún siendo enemigos, Cristo murió por nosotros. Me comí un paso, el segundo, ¿ya ves? No me dices nada. El primero es todos somos pecadores, Romanos 3:23. El segundo es Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El tercer paso, que no he desayunado, hermanos. El tercer paso es ese. Mas Dios muestra su amor con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El cuarto paso, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y puedes terminar con Romanos 8:1, ¿verdad? No hay ninguna condenación para todos los que están en Cristo Jesús. Puedes aumentarle más pasos si quieres, pero esos 5 son los básicos.
Si tú te sabes Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 5:8, Romanos 5:1 y Romanos 8:1, ya puedes evangelizar. Y son textos chiquititos, ni siquiera son textos enormes. Puedes aumentar también Romanos 10, por ejemplo, ¿no? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ya, tiene 6 puntos. Eso, hermano, te compras una tarjetita de cartoncito que te vale 10 centavos, o en el forro de tu papel higiénico lo estiras, lo escribes, lo enmicas. Sí, lo que quieras, en el sobre 10, no importa. Y tienes unos cuantos folletos de la iglesia y tu Gedeón está listo para la guerra. Está listo para la guerra. No te van a agarrar desarmado, ¿verdad? ¿Me estás escuchando, hermano? ¿O estás pensando en el rollo de papel higiénico? Muy bien. El evangelio tiene que ser predicado. ¿Cuál es el problema de la iglesia actual? No de esta iglesia, me refiero de la iglesia en general. ¿Cuál es el problema de la iglesia en general? Uno, que se está predicando peligrosamente otro evangelio. ¿A qué me refiero con otro evangelio? Un evangelio de prosperidad, un evangelio de moral, de valor, de buena conducta, de pórtate bien, sé un buen ciudadano, sé un buen padre, sé un buen hijo, pero no del evangelio, no de lo que Cristo hizo por nosotros, no del arrepentimiento, no del infierno, no del pecado, no de la muerte que Cristo en la cruz. De eso no se está predicando. Entonces, de alguna forma, eso se ha vuelto otro evangelio. Y lo único que es poder de Dios es el evangelio. Amén. No otras cosas. Yo puedo hacer la iglesia completamente entretenida, puedo ponerte cojines comodísimos, perfume, ponerte un buffet a la mesa todos los días al final del servicio, puedo ponerte una audiovisual espectacular, un local hermoso, que tú te sientas pero orgulloso de venir y de traer invitados y todo, pero te vas a aburrir de eso. Tu vida no va a cambiar porque no hay poder en esas cosas. Esos son solamente aditamentos que hacen más cómoda tu experiencia, pero no cambian el corazón de las personas. Segundo problema es que hay una apatía en la evangelización local, nacional, regional y mundial. Hay una apatía. Es decir, muchas iglesias han dejado de evangelizar, han dejado de apoyar misiones. Misioneros que estaban en el campo han decidido regresar por falta de apoyo monetario. Muchos misioneros americanos, por ejemplo, están regresando a su país por causa de la convulsión que hay en muchos países. Están regresando. Entonces se pierde el impacto, se pierde el avance misionero que se había ganado en los años posteriores. Definitivamente COVID-19 no ha ayudado. No ha ayudado, todo lo contrario. Ha hecho que sea más difícil la labor misionera. Hace un poco tiempo atrás, antes de COVID-19, China cerró sus fronteras y se hizo más dura para que ingresen misioneros. Entonces esto tampoco ayudó. Entonces el hermetismo de algunos países no ayuda a que la obra misionera avance. La epidemia, la crisis económica no ayuda a que la obra misionera avance. Sin embargo, gracias al Señor, está otra vez, los misioneros que habían partido están regresando. Escuchamos reportes de que nuevos misioneros se están enviando. A pesar de todo, hermanos, la iglesia sigue luchando por enviar misioneros y obreros a la obra de Dios. Se ha olvidado cuál es la misión de la iglesia del Señor. Nuestra misión, hermanos, principal no es tener un buen templo, aunque quisiéramos. Nuestra obra principal no es crecer a multitudes, aunque sí es bueno. Nuestra misión principal es llevar el evangelio a las naciones, a nuestro distrito, a nuestro país, a nuestro continente, al mundo entero. Esa es la labor principal de la iglesia. Y si no estamos enfocados en esa labor, entonces, mis amados hermanos, no vamos a poder ser lo que realmente Dios quiere que seamos como iglesia. Y para eso se necesita el trabajo coordinado, el esfuerzo coordinado de todos. Esto no se puede conseguir con una sola persona o dos o tres. Necesita el esfuerzo coordinado de todos, hermanos. Cada uno aportando su parte dentro de esta obra. También porque los creyentes vivimos distraídos de cuál es nuestro rol en esta tierra como sal y luz. Y si bien es cierto, vivimos en medio de una crisis dura, económicamente hablando, aún eso, mis amados hermanos, no debiera distraernos de orar, de servir y de hacer todo cuanto esté en nuestras manos, en lo que podamos humanamente hacer para llevar adelante la obra del Señor. La cadena del evangelio. Mira, una cadena funciona solo si todos los eslabones están unidos. Si un eslabón se rompe, pues ya esa cadena no sirve.
Y esta es la cadena del Evangelio. Para ser salvo, el hombre debe de invocar el nombre de Jesús por medio de la fe. ¿Estamos de acuerdo? Pero para que esa persona invoque el nombre de Jesús, primero tiene que creer en Él. Y lo que ha hecho, tiene que saber qué es lo que Jesús ha hecho, tiene que saber quién es Jesús, qué es lo que Jesús ha hecho, tiene que conocer el Evangelio. Para creer en ese Evangelio, tiene que haberlo oído en primer lugar. Y para que lo oiga, alguien tiene que habérselo predicado. Y para que alguien se lo predique, alguien tiene que haber sido enviado a hacerlo. Si falla alguna de estas cosas, entonces no funciona, no avanza la obra de Dios. Si no hay una visión evangelística en la iglesia, no se está entrenando a los hermanos, no se está saliendo a predicar, no se está enviando a las personas, entonces obviamente la obra no va a avanzar. Siempre decimos, invitamos a las personas, hermanos, traigan a sus invitados, traigan a sus invitados, traigan a sus invitados, pero es una manera bastante ligera de poder esperar crecimiento en la iglesia. La iglesia no va a crecer porque vengan de pronto un día, un domingo, 1000 invitados. La iglesia va a crecer cuando la iglesia sale, no cuando los incrédulos vienen. ¿Usted me entiende? Amén. La iglesia va a crecer, hermanos, cuando todos nosotros asumimos nuestra responsabilidad como creyentes y decimos, pastor, yo he meditado, he orado, he reflexionado delante del Señor, yo quiero abrir mi casa para una célula, yo quiero participar activamente en una célula, yo quiero predicar el Evangelio. ¿Qué tengo que hacer? Entonces será entrenado, será evaluado, será enviado. Si yo soy entrenado y enviado, pero no predico el correcto evangelio, tampoco funciona. Tengo que predicar el evangelio para que funcione. Lo demás depende del Señor. El hecho de que oigan, que crean e invoquen, eso depende del Señor. Oramos para que el Señor toque corazones, pero simplemente hacemos nuestra parte. Con ello, el compromiso, ¿cuál debe ser? Cada creyente debe predicar el evangelio a los que le rodean. Amén. Cada creyente debe estar comprometido con la obra de Dios en el nivel y con los dones y con los talentos que Dios le ha dado. Usted debe estar y yo debemos estar comprometidos con nuestra parte. La iglesia debe entrenar y enviar obreros para llevar el evangelio. Y la iglesia no debe olvidar su misión en este mundo. Y esta labor es reconocida como hermosa por el Señor, porque Dios dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian la paz, de los que van a los lugares llevando el evangelio de salvación. Entonces, mi amado hermano, no hay esfuerzo evangelístico que sea pesado, que sea oneroso, que sea gravoso. Deberíamos estar gozosos de que tengamos la oportunidad de compartir el evangelio. Por supuesto que es cansado, por supuesto que eso implica gastos, por supuesto que usted te haría mejor, llamémoslo así, menos gastado, estaría más descansado si no lo hiciera. Pero si no lo hiciéramos, entonces probablemente ni siquiera seríamos una iglesia realmente, porque la iglesia ha sido llamada por el Señor para trabajar, para llevar el evangelio, para extender la palabra de Dios a aquellos que no lo han conocido, que no han oído hablar de él todavía, hermanos. Algunas convicciones bautistas, y hablo de los bautistas porque somos bautistas, algunas convicciones bautistas dentro de la misión de Dios, y esto es importante que entendamos. En primer lugar, predicación itinerante y constante. ¿A qué me refiero con convicciones bautistas? Me refiero a estos principios que los bautistas desde el inicio tuvieron en su corazón cuando empezaron a hacer la obra de Dios. Es decir, vamos a hacer la obra de Dios siempre de esa manera. Y estos son distintivos dentro de los bautistas. Uno, predicación itinerante y constante, es decir, vamos a predicar el evangelio siempre y en todos los lugares que podamos. Segundo, distribución de las Biblias en idiomas nativos. Si se van a, por ejemplo, si se van a los, ¿cómo se llaman estos? Si se van a los Esejas en Puerto Maldonado, que es una etnia, ellos no hablan español. Bueno, algunos, pero la mayoría no. Vamos a llevar la Biblia en Eseja, porque si no, no vamos a esperar que ellos aprendan el español. Vamos a llevar la Biblia, y existe por si acaso Nuevo Testamento en Eseja. Yo he estado en una iglesia ceja, alaban al Señor, yo no entendía nada, pero daba gracias a Dios. Porque estaban cantando himnos y canciones en ceja, en ese idioma, ¿verdad? Y precioso. Y ni siquiera tienes que ir a un país no alcanzado, acá en Perú, Puerto Maldonado. Distribución de la Biblia en los idiomas nativos. Tercero, establecer congregaciones lo más rápido posible. Una iglesia que no, y por eso sigo insistiendo en lo mismo, tenemos que plantar una iglesia y no saben, y oro y me rebano el cerebro pensando cómo podemos hacer, porque yo sé que si pasamos más tiempo sin plantar iglesias, vamos a decir, no, ¿ya para qué? Y ya no lo vamos a hacer. Ya no lo vamos a hacer. Iglesias que no empiezan plantando iglesias pronto, son iglesias que van a pasar 15, 20, 30 años y ya no van a plantar iglesias. Se quedan así. Hermano, el ser humano es así. Nos conformamos. Cuando ya encontramos un lugar cómodo, es como que tú ahorita, ¿no? Tú llegas, la silla está fría. Ay, pero ya vas a poner tu mano, la calientas
acomodas ahí, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Te acomodas, ya el de costado te calienta con sombrito, el del otro costado también te calienta también, ya como pollito, pues, ¿no? Es así, y después ya estás como que calientito, pues. Claro, pues. El solcito está calientito, acabas de comer, estás como... y ronca, todavía es condenado. Es que el ser humano es así, cuando uno encuentra comodidad, ya ahí queda. Y eso funciona para todo, hermanos. Por eso muchas veces yo agarro y oro parado, como gallo, así estoy así. Porque yo sé que si me arrodillo me quedo dormido. Una vez estaba así orando. Me di la cabeza contra la... No me di cuenta. Prefiero darme la cabeza hasta... Ya me conozco, ya me la sé. Me arrodillo todo espiritual, ¿no? Mi colchoncito ahí, ¿no? Señor, mi aposento, ¿no? Padre, hermanos amados, tenemos que incomodarnos. La obra del Señor nunca va a crecer sin sangre, sudor y lágrimas, es la verdad. Nada bueno, y eso es un principio de vida, hermanos, no solamente para el evangelio, para todo. Si no te cuesta esfuerzo, probablemente no vale la pena. Si es algo bueno, te va a costar. Y si es el evangelio, con más razón, hermanos. Estudio del trasfondo y mentalidad de los pueblos no cristianos. Es decir, queremos entender al incrédulo. Queremos entenderle para entender cuál es. Hermano, una iglesia que no sabe leer su comunidad está ciega, está condenada a la irrelevancia. Usted tiene que entender, usted tiene que leer a su generación, cómo piensan las personas de ahora, cómo actúan, dónde están los incrédulos ahora, en qué están. ¿En qué están? ¿Cuáles son sus temores? Y por ahí usted tiene que empezar. Usted no le puede hablar de teología sistemática a un hombre que está pensando ahorita en si el Congreso lo van a disolver o no, o está pensando en qué va a comer mañana. No estoy diciendo que no sea importante la teología sistemática, estoy diciendo que usted tiene que partir por la necesidad de la persona y después llevar de Cristo y después le hablará a usted de teología sistemática. ¿Me entiende usted? Tenemos que leer nuestra generación, pero a veces no leemos ni a nuestros propios hijos. ¿En qué está nuestra generación, hermanos? ¿En qué están pensando los jóvenes de ahora? ¿En qué está pensando la gente de ahora? Para poder ministrarles con la palabra del Señor. Y por último, capacitación de un ministerio autóctono lo más pronto posible. Es decir, delegar trabajo, entrenar nuevos líderes para que se levanten más personas. Es difícil, hermanos, porque tú estás buscando una persona fiel, idónea, para que pueda seguir el trabajo. Pero es necesario. Usted no puede hacer todo porque usted no es eterno. Usted va a pasar, y yo también. Otros tienen que levantarse. Amén. Usted tampoco es omnipresente, le cuento. Usted no puede estar en todos lugares a la vez. Necesitamos entrenar más personas. Estas convicciones bautistas son importantes tenerlas presentes para poder hacer la obra de Dios. Importancia de la membresía bíblica, hermanos. Y tenemos que dar más énfasis en esto. ¿Qué es un miembro de la iglesia? Es una persona que está comprometida con su iglesia. Yo no puedo ser, o no debiera ser un miembro de la iglesia, pero ni siquiera estoy participando en ningún servicio, no estoy congregando, no estoy diezmando, no estoy sirviendo al Señor. No está bien, hermanos, porque la membresía es un compromiso. Yo estoy dentro de la visión, estoy empujando el carro, estoy haciendo avanzar la obra de Dios. La membresía bíblica. Y un compromiso con la obra y el avance del reino de Dios, hermanos. Al final, usted no es propiedad de la iglesia, ni la iglesia es propiedad de usted. Si el Señor lo lleva a otra iglesia, pues si esa es la voluntad del Señor, así está bien. Pero donde vaya, sirva al Señor. Esté aquí o esté allá, yo debo de servir al Señor, porque mi fidelidad es a Cristo. Amén. Es al Señor. Y a ese al que tengo que servir. Y también importancia de la oración a Dios para el avance de la obra. Orar, hermanos, orar y orar para que Dios bendiga nuestros esfuerzos, para que Dios toque los corazones, para que Dios haga avanzar su obra y no se canse, hermanos. Predique y predique y predique. Aunque no vea resultados, siga predicando. Aunque yo sé que muchas veces humanamente desanima, seas terco como mula, hermanos. Yo quiero ser terco como mula. Adelante, adelante y adelante. Dios dará resultados. No me acuerdo el nombre ahorita, pero fue uno de los primeros misioneros que llegó a la India.
25 años estuvo el hombre predicando en la India. A sus 26 años recién tuvo su primer converso. 25 años. Imagínate. Colaboración entre iglesias bautistas para la evangelización mundial y las misiones a través de sociedades y convenciones. Tristemente, actualmente, por lo menos acá en Perú, no hay eso, pero estoy orando de verdad, debería haber. Debería haber. Existió en el pasado, pero ya no existe. Ahora cada iglesia bautista está por su lado, pero debería haber, porque las iglesias por sí solas no podemos, hermanos. Podemos ayudar a 1, 2, 3 misioneros, pero realmente sostener a un misionero en el campo son más de $3,000. Por ejemplo, en China, en Japón, son de $2,500 a $3,000 mensuales. Ni la mitad creo que ganamos, que recibimos al mes acá. Imagínate. Entonces es importante eso, hermanos. Tengo algunas estadísticas rapiditas y con eso termino. ¿Puedes pasar, por favor, para poder ver? Ahí está. En Perú, me voy a acercarme porque estoy medio ciego. Ahora sí. En Perú tenemos 33.289.000 personas. ¿Amén? Más o menos actual la estadística, pues. De los cuales el 0.6% es no alcanzado. Realmente es un porcentaje muy pequeño, pero existe personas no alcanzadas en este país. Un 0.4% medianamente alcanzados y un 9.8% superficialmente alcanzados. Es decir, que han oído el evangelio así nomás y que no han sido realmente cimentados en la palabra de Dios. La mayoría de ellos, como usted ve, los rojitos son los no alcanzados, los naranjas son los medianamente alcanzados y los amarillos son los superficialmente alcanzados. Si usted nota, aún en Lima hay personas no alcanzadas. ¿Por qué? Por la presencia de chinos, por la presencia de judíos, por la presencia de muchos venezolanos, por la presencia de colombianos, de muchas nacionalidades que están aquí en el Perú, que han llegado a Perú, a Lima, y que no han sido alcanzados con el evangelio. Entonces, ¿hay campo? Sí, hay campo. En Perú. Siguiente estadística, a nivel mundial. Esto lo estoy obteniendo de una página que se llama Joshua Project. Usted puede entrar ahí, navegar y mirar, hay un montón de información ahí para poder ver. En el mundo, en total, en líneas generales, hay un 42% de personas no alcanzadas en el mundo. Eso significa, en cantidad, 3.29 billones, millones de personas que no han sido alcanzadas con el evangelio aún. Es una cantidad absurda de gente que aún no conoce el evangelio. Y obviamente, entre los que conocen el evangelio se están contando a los católicos también, que obviamente no son salvos. Entonces estamos hablando de que hay muchas más personas que realmente no han conocido el evangelio aún. Siguiente página. Usted lo puede ver ahí a nivel mundial, ¿verdad? Tanto los puntos rojos son los no alcanzados, ¿no? Lo conocido como la ventana 1040, que es un ventanón, porque es bien grande, ¿no? Es una cosa bastante grande. Norte de África, norte, centro y parte del sur de África, parte de Europa, casi toda Asia realmente, y parte de Oceanía también. Y en Sudamérica, Norteamérica también tienen secciones y lugares donde no ha alcanzado el evangelio. Entonces, hermanos, es una labor bien grande, urgente, necesaria. No vamos a revivir a Guillermo Carey para que vaya a hacer la obra. No, tienen que levantarse nuevos Guillermo Carey. No vamos a revivir a George Whitefield o a aquellos hombres que predicaron la palabra en su tiempo. No, ellos ya hicieron su parte. Ellos ya están en los cielos. Nos toca a nosotros ahora levantarnos para hacer la obra del Señor. Entonces la iglesia tiene la labor urgente y prioritaria de llevar el evangelio a su Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Terminamos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque esto no solamente puede quedarse en la exposición de unas cifras o en la exposición de un mapa. Tenemos que saber qué hacemos. Hermanos, cada miembro de la iglesia tenemos la tarea de extender el reino de Dios llevando el evangelio. Predique el evangelio, hermano. Anuncie la palabra de Dios al casero, a la casera, al vecino, a la amiga, al sobrino, al tío, al primo, en los clubes bíblicos, en la célula. Invitemos personas. Prediquemos el evangelio, hermanos. Es nuestra tarea. La célula no se va a llenar por arte de magia. Sus vecinos no van a convertirse a Cristo por arte de magia. Usted tiene que predicar. Usted está cerca de ellos. Usted tiene que predicarles. El evangelio está disponible y es poderoso para salvar a las personas, pero estas personas necesitan escucharlo. Debe ser predicado. ¿Cómo puedo ser parte para la obra de Dios? Entrénate para compartir el evangelio. Entrénate para compartir el evangelio. Comparte el evangelio. Invita a personas a la iglesia. Tráelas, disipúlalas. Háblales de Jesús. Reparte folletos. Participa de las salidas evangelísticas.
Anima a tu líder de célula, hermano, ¿qué hacemos? ¿Cómo traemos más personas? Da ideas, propon ideas. No seas solamente un agente pasivo, sea un agente activo de la obra de Dios. Eso es lo que es la membresía bíblica. No solamente yo soy un asistente que vengo el domingo, escucho, luego me paro y me voy. No, soy un asistente activo, es tu iglesia. Si tú consideras a la Misión Bíblica Bautista Adultos tu iglesia, es tu iglesia. Es la obra de Dios y tú tienes parte dentro de ella. No esperes que te digan todo lo que tienes que hacer. Ten la iniciativa de decir, hermano, ¿qué hago, pastor? ¿Cómo hago? Dame folletos, quiero repartir, quiero invitar. Mira, ora por esta persona. Sé parte. Ora por la evangelización local, nacional y mundial. Ora por los obreros de Dios que llevan la palabra, tanto acá como fuera, como en provincias, como en otras partes del mundo. Ora por ellos. Da generosamente, hermanos, para que la obra de Dios siga avanzando. Es triste, tal vez no debería decirlo, pero bueno, lo voy a decir igual. Entiendo que por muchas circunstancias políticas, económicas que vive el país, pero de hace varios meses atrás yo compartía con los ancianos, venimos nosotros experimentando un descenso lento en los ingresos de la iglesia, y eso impide que muchas veces podamos dar las ofrendas misioneras a tiempo. Es más, te cuento, hasta ahorita no hemos dado las ofrendas de este mes, del mes que pasó, porque no alcanza. Espero que ahora alcance con esto ya para darles una vez a los hermanos, pero quiero que entiendas esto. Tal vez no lo sabes, tal vez piensas que todos sabéis. No me gusta hacer eso porque no quiero ponerme en el papel de víctima ni nada, pero es la verdad, hermanos, es la verdad. Los ingresos son menos cada mes y obviamente aquí nadie va a poner sobre sus pies a los hermanos a que den plata. No. La solución es ganar más personas, es alcanzar más personas, es orar a Dios por las finanzas, pero quiero que tú también lleves carga. ¿Sí? No solamente quiero ser yo el único que estoy de madrugada pensando qué vamos a hacer. Ya no tengo más pelo que se me caiga, se me cayeron casi todos ya. Se me va a caer la barba ahora. ¿Me entiendes? Yo también quiero que sientas un poco la carga y la presión. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo llegamos a fin de mes? ¿Cómo cubrimos los gastos? Ora, hermanos. No te estoy diciendo que des lo que no tienes. Estoy diciendo que ores y que nos comprometamos con la obra de Dios. El Señor sabrá sustentar a su iglesia, pero ¿cómo lo hace? Por medio de la fidelidad de sus hijos. Si Dios te ha llamado, prepárate y ve a hacer la obra de Dios. Como vuelvo a repetir, ni siquiera tienes que ir a un país no alcanzado. Aquí en Perú hay lugares, muchos lugares aún, donde el evangelio no ha sido predicado. Es más, muchos pastores dicen, América Latina necesita ser reevangelizada. Bueno, hay mucha labor por hacer. Si Dios te quiere llevar a las naciones, lo va a hacer en su debido momento. Pero sé fiel aquí. Conozco personas que dicen, no, yo quiero llegar a las naciones y allá voy a hacer. Y acá no hace nada. No, pues si no eres fiel acá, ¿qué vas a ser fiel cuando llegues a Tangamandapio? No, sé fiel acá. Sé fiel aquí. Y si eres fiel aquí, tal vez Dios te lleve a las naciones. Muy bien, amados hermanos. Espero que haya dejado un poquito de carga en su mente, en su corazón. Una buena carga, ¿verdad? No es angustia, no es desesperación, no estamos desesperados, no estamos angustiados en ese sentido. Simplemente somos conscientes, quiero que seas consciente de que la obra del Señor tiene un pasado. Hay hombres y mujeres que han vivido, han sufrido, han luchado, se han esforzado, se han arriesgado, han entregado sus vidas. Y por ello estamos nosotros aquí hoy. ¿A dónde llegarán nuestros hijos? ¿Nuestros nietos y bisnietos? Depende de lo que tú y yo hagamos hoy. Si queremos dejarle una iglesia sana, fuerte, a estos niños que están creciendo, a los que han de venir después de ellos, el trabajo es hoy, hermanos. Tú y yo tenemos que trabajar. Amén.